Buenas tardes a todas y estamos grabando esta reunión tan especial y les pido que por favor, conforme vayan entrando, pongan sus micrófonos en mute, enmudecer para poder estar aquí todas disfrutando la reunión y aprovechar al máximo. Tomen su pluma, su papel. Yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones en este día tan especial, porque les presento a una amiga mía, una amiga hermosa que conocí un día en la iglesia de Gateway Church, es la iglesia de donde vengo. Ella también estuvo allí sirviendo, estuvo de pastora, estuvo de mentora. Es una gran mujer que Dios usa grandemente. ¿Por qué? Porque es su hija. Ella hemos interpretado juntas, creo que en un tiempo interpretamos juntas allí y se me hacía tan hermoso de ella estar dispuesta a servir en cualquier área que Dios la llamara. Ella se presentaba y Dios de allí fluía y bendecía a muchas mujeres, incluyéndome a mí, porque tengo una gran admiración por ella, y en ese tiempo platicábamos de eso. Pero cuando Dios nos llamó a mi esposo y a mí aquí en Ensenada, siempre creí, si digo creyendo, que esa obra maravillosa que Dios ha hecho en su vida de ella y todo lo que Él ha depositado en ella, le ha confiado, va a bendecir esta ciudad, va a bendecir toda esta región, y ese es su tiempo de Él. Quizá lo traté de apresurar cuando llegamos y sí, que yo quiero que vengan, quiero que traigan sus libros, y como que no era el momento, en ese momento no era el momento. Y ahora que se da la oportunidad de invitarla a compartir con ustedes, por eso estaba tan emocionada. Yo siento que estamos entrando en esta temporada donde Dios dice, ahora sí es el momento donde va a fluir por medio de su hija. Ella es una tremenda pastora, que bendice a mucha gente en su congregación, con su esposo. Es mentora de muchas mujeres, como les había mencionado. Es autora de libros. Esos libros han bendecido grandemente mi vida, la intimidad que tengo con mi padre. Pero el primero fue en un tiempo tan difícil, tan vulnerable de mi vida. Leí un libro que ella escribió, fue el primer libro que ella escribió, y se llama Las lecciones aprendidas en la batalla. La trilogía de la cual le voy a permitir que comparta ahorita un poco, del fundamento ABA, el factor ABA y la formación ABA, también han sido de mucha bendición. Pero cuando tienes una palabra de una mujer que simplemente se entregó y se sometió a Dios pasando esos tiempos tan difíciles, a mí me dio aliento, me dio esperanza para situaciones que en ese momento yo estaba viviendo. Saber a quién podía mirar, y como mencionaba, esta reunión va a ser grabada, así es de que si no están ahorita en vivo aquí en esta reunión, estoy bien motivada y contenta, porque sé que en la grabación muchas mujeres van a recibir y van a ser bendecidas por medio de mi gran amiga, la doctora Chiqui Polo Wood. Ahorita, antes de comenzar el tiempo, le pedí que nos compartiera un poco sobre estos libros que se llaman El Fundamento ABA, a ver si lo tengo en orden, El Fundamento ABA, El Factor ABA y La Formación ABA, que van a bendecir, lo digo ya porque ya sé. De hecho, ya he compartido estos libros aquí, bastantes libros he compartido de estos aquí en Ensenada. Van a llegar hasta Chiapas, ¿verdad, Gaby Ríos? Allá van a llegar a las pastoras, porque aquí en Mujer Firme se reúnen varias pastoras, líderes de ministerio. Entonces, eso es la semilla que va a caer en tierra buena para dar fruto en muchos ministerios. Así que, querida amiga, antes de comenzar con la plática de esta tarde, si nos haces favor de compartir sobre estos libros que Dios te ha confiado. Sí, claro, con muchísimo gusto. Los libros son una trilogía que realmente no tengo tiempo de contarles toda la historia, pero la parte resumida de la historia es que mi esposo y yo no fue que nos sentamos y dijimos, vamos a escribir una trilogía y vamos a hacer unos libros para ser discipulado. No fue nada así.
El Padre simplemente nos dijo, quiero que escriban. Y nos indicó qué escribir, nos puso el tema y simplemente respondimos a la invitación de Él sin tener ni idea de lo que estábamos haciendo. Yo escribí un libro basado en el estudio que hice en mi doctorado de ministerio, y mi esposo iba a escribir un libro de un tema que Dios le había dado durante muchísimos años, que era la paternidad de Dios y cómo vernos como hijos de Dios. Cuando nos fuimos a escribir esos dos libros, eran cosas separadas. Dios le dio a mi esposo otro tema diferente acerca de cómo cooperar con el Espíritu Santo, y cuando terminamos de verlo, dijimos, wow, los tres tienen como un hilo, un trasfondo que va en los tres, y el primero, que es el que yo escribí, tiene que ver más o menos con cómo conocer al Padre a través de los ojos de Jesús. El segundo tiene que ver cómo somos nosotros como hijos de Dios, como semejante a Jesús. Entonces el primero es acerca del Padre, el segundo es acerca del Hijo, y el tercero es la cooperación con el Espíritu Santo en el proceso de transformación. Entonces con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo el proceso fue una cosa realmente sorprendente, porque nosotros no somos tan inteligentes. El Espíritu Santo realmente nos guió paso a paso. Los libros surgieron a partir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi vida y en la vida de mi esposo. Mari compartió acerca del primer libro que escribí, que se llamaba Lecciones aprendidas en la batalla. Yo pasé hace 17 años, sufrí la muerte de mi esposo por cáncer. Y los 5 años en que él estuvo batallando cáncer, que yo lo llamo la batalla más difícil de mi vida, pero una temporada que no cambiaría por nada. Durante esos años, me imagino que algunas de ustedes han pasado por situaciones así, fueron unos años de mucho cuestionamiento. Ok, le creo lo que dice Dios en la Biblia, pero no lo estoy viendo en mi vida. ¿Por qué está pasando esto? Si Dios es el autor de la enfermedad o no. Todo ese tipo de cuestionamiento. Y a raíz de ese sufrimiento que pasamos, a raíz de la presencia de Dios en ese sufrimiento, a raíz de lo que Dios me habló en ese sufrimiento, me empecé a cuestionar y me empezó a cambiar la forma de ver a Dios. Y empecé a ver en las Escrituras lo que Jesús nos muestra acerca del Padre, y empecé a atar cabos y decir, a veces decimos una cosa pero decimos la otra, y las dos no pueden ser iguales al mismo tiempo. Eso me llevó a la inquietud de ver, ok, ¿qué es lo que nos muestra Jesús acerca del Padre? Y de ahí surgió el fundamento, Abba. Por eso se llama el fundamento, es algo fundamental. ¿Cómo conocer a Dios? A través de los ojos de Jesús, porque en la vida vamos a pasar por situaciones difíciles, situaciones de cuestionamiento, y si no conocemos a Jesús, a Dios Padre, como Jesús nos lo muestra, el enemigo puede hacer todo tipo de cosas en nuestra vida. Entonces el primer libro es el fundamento, Abba. Se trata de eso, de cómo conocer al Padre a través de los ojos de Jesús. Empezamos haciéndonos la pregunta, ¿por qué necesitamos una perspectiva correcta de Dios? Y a partir de esa pregunta, después decimos entonces, ¿cómo es Dios? Y ahí exploramos un poco cómo es la Trinidad. ¿Cuál es la importancia de que Dios sea 3 en 1? ¿Cuál es la importancia de la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y a partir de eso empezamos a atar cabos. Si Dios es amor, y eso existe en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo entendemos la creación? ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios? ¿Cómo entendemos su misión? ¿Cómo entendemos la santidad? ¿Cómo entendemos la importancia de las relaciones? ¿Cómo entendemos sus dones y su llamado? Todo lo llevamos al punto inicial, que es la forma de ser de Dios. Ese es el fundamento. El factor Abba, que es el segundo, fue uno de los que escribió mi esposo, habla acerca de 2 espíritus que existen en el mundo. No nos referimos a espíritus como demonios, sino espíritus, formas de ver la vida. Y uno es el espíritu de huérfano y el otro es el espíritu de hijo. Y en la Biblia claramente se nos dice muchas veces que Dios nos ha invitado, nos ha adoptado a ser sus hijos, a vivir como sus hijos, que esta es nuestra realidad. Pero el enemigo nos quiere convencer de que somos huérfanos, y cuando somos huérfanos tratamos de autoprotegernos, autoabastecernos, autopromovernos, todo, y esa realmente es la raíz del pecado. Entonces, la invitación que el Padre nos hace es a conocernos a nosotros mismos como sus hijos. Y ese libro aclara mucho el contraste entre cómo es un huérfano y cómo es un hijo, y yo lo llamo que es el libro radiografía, porque al ver ese libro el Espíritu Santo nos empieza a mostrar actitudes, creencias, acciones en nuestras vidas que delatan que todavía hay algo de espíritu de huérfano obrando en nosotros. Y eso nos lleva a hacernos la pregunta, si esto es así, entonces ¿cuál es la solución? Ahí viene el tercer libro, que es la formación Abba, y es que la obra del Espíritu Santo es clamar de nuestro interior, Abba Padre. Lo que hace el Espíritu Santo es venir a demostrarnos, a convencernos de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es quien hace el proceso de transformación en nuestros corazones
para poder vivir plenamente la vida que el Padre tenía planeada para nosotros desde un comienzo. Ese es el resumen así de los libros, pero realmente ha sido muy lindo lo que Dios ha hecho con ellos. Hemos recibido un montón de testimonios de personas que han hecho el estudio con los libros y cómo realmente el Espíritu Santo les ministra, les abre los ojos y les lleva a compartir. Así que ahí te lo paso de vuelta, Mari. Ay, Señor. Pero bueno, mira, ¿por qué no aprovechamos el tiempo? Vamos a orar para que Dios sea hablando a los corazones y te dejamos el lugar. Gracias, gracias. Yo sé que eso fue sustancioso, corto pero sustancioso, para estar atentas para tu visita, chiquilla. Esperamos en Dios que así sea. Padre, te damos gracias porque tú ya tienes este tiempo y este momento preparado, Señor, desde el principio de la tierra, Padre. Tú conoces cada corazón que se ha conectado, tú conoces cada necesidad, Señor, y tú tienes la palabra perfecta para cada necesidad, porque tú provees todo lo bueno viene de ti, mi Señor. Te damos a ti gracias, Señor. Gracias por la vida de Chiqui. Gracias por la vida como usas a ella, a su esposo, su ministerio, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios de multiplicación, Señor, y cada palabra dada en este día, Señor, va a ser multiplicada en los corazones, en las vidas y en esta ciudad aquí de Ensenada, también en Chiapas, donde se encuentra mi hermana Gaby, Señor. Toda honra y toda gloria es para ti, Señor. Háblanos, que estamos preparados para escucharte. En tu nombre precioso de Jesús. Amén. Listo, amiga. Te cedo el lugar y adelante. No sé si hice unas diapositivas para poder compartir los versículos que voy a estar usando. ¿Me puedes dar permiso para compartirla? Me está saliendo acá que no tengo autorización para hacerlo. Si no, no es grave, pero si las tenemos sería... ok. Listo. Solo te encargo admitir a las que vayan conectando. Ok, listo. Vamos a hacer multitasking. Ok, perfecto. Bueno, creadas para fructificar. Ya empezamos mal. Creadas para fructificar. Y me encanta este tema. Me encanta, es un tema súper importante. Ahorita, perdón, un segunditito. Discúlpeme, estoy en la casa de mi hermana y estoy cuidando el perrito de ella y el mío se encontró algo de plástico que lo estaba llevando por todo el piso, estaba haciendo un ruido horrible. Bueno, ahora sí empecemos. El tema de creadas para fructificar me encanta. Cuando Mari y Gaby me compartieron que eso era lo que Dios les había estado hablando este día, dije, wow, ese es un tema súper importante. Ahorita, como les comentaba, estoy en la casa de mi hermana en Houston y algo interesante es que ella y el esposo han armado todo un jardín en el patio de atrás de la casa y tienen pepinos y pimentones y albahaca, naranjas, tomates, espinacas, o sea, de todo. Y me corresponde a mí, que les estoy cuidando la casa y cuidando el perrito, me corresponde también cuidarle el jardín. Y parte de lo que tengo que hacer todos los días es regar las matas, justo como decía Gaby, para que no se sequen. ¿Cómo sabemos si las plantas están sanas? Porque dan fruto. Entonces, el dar fruto es un síntoma de vida y es un síntoma de sanidad. Cuando Dios nos llama a dar fruto, dice que hemos sido creadas para fructificar, tenemos que hacernos algunas preguntas. Entonces, les voy a contar un poquito para dónde vamos y luego empezamos allá. En Juan 15:16, Jesús nos dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo las elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Les he puesto para que vayan y lleven fruto. Desde un comienzo será el plan original de Dios para nosotros, que vayamos y llevemos fruto. Y para que su fruto permanezca, esto es importante, que sea un fruto que permanezca, no un fruto pasajero, un fruto que permanezca a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces, vamos a sentar un fundamento. A mí me encanta, así como el título de mi libro, a mí me encanta sentar un fundamento, porque los fundamentos son importantes. Sabemos que cuando estamos edificando una casa, si el fundamento no es sólido, cuando viene un viento fuerte, ¿qué pasa con la casa? Se derrumba. Entonces, los fundamentos son importantes. Entonces vamos a establecer un fundamento y nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Por qué dar fruto?
¿para quién es el fruto? ¿Para beneficio de quién? Después de responder esas dos, entonces podemos hablar un poquito acerca del cómo. A veces tratamos de hablar del cómo antes de cuestionarnos por qué, el por qué o el cómo funciona. Pero vamos a hacer esas preguntas primero para tener un buen fundamento, para que cuando hablemos del cómo tenga más sentido. Y después de tener ese fundamento, vamos a ver 3 ejemplos de hechos, de 3 personajes en el libro de Hechos que son muy conocidos por dar fruto abundante, y vamos a ver si podemos aprender algo a partir de ellos. ¿Listas? Entonces, para ahí vamos a empezar. Nietzsche, el famoso filósofo que ni siquiera era cristiano, pero a veces los filósofos seculares también dicen cosas interesantes, dice básicamente que si uno tiene una razón de peso, puede hacer cualquier cosa. ¿Escucharon la parte de cuando hablé de Nietzsche? Ok, que si tenemos una razón de peso podemos hacer cualquier cosa. A veces, por ejemplo, ¿qué pasa con las resoluciones que hacemos a comienzo de año? ¿Cuánto duran esas resoluciones? Generalmente no mucho. ¿Por qué? Porque la motivación es una motivación pasajera. Es una motivación que a final de año uno siente que tiene que tener resoluciones, pero no es una razón de peso. Cuando no es una razón de peso, vienen los obstáculos, viene cualquier cosa que se interpone y nos descarrila. Pero si tenemos una razón de peso, podemos hacer cualquier cosa. Cuando Jesús nos llama a dar fruto, ¿cuál es la motivación que tenemos para dar fruto? Esa motivación va a ser importante y va a ser clave para nosotros definir si vamos a dar fruto y cómo vamos a dar fruto. A veces pensamos en que tenemos que dar fruto para ganarnos la aprobación de Dios, o pensar que tenemos que dar fruto para demostrarle a Dios que lo tomamos en serio, o dar fruto para ser reconocidas, o dar fruto para sentirnos bien con nosotras mismas, o dar fruto para lograr algo, como que el dar fruto es el precursor, y si hacemos un buen trabajo de dar fruto, algo bueno va a pasar como resultado. Cuando esa es la motivación, es fácil desmotivarnos, porque esa no es una razón suficientemente de peso. Es interesante pensar que realmente Dios no nos exige nada. Una de las cosas que hablamos en el libro del Fundamento Abba es que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que ellos han existido eternamente en una relación perfecta, y por lo tanto Dios no necesita de nada. Dios, cuando me refiero a Dios, me refiero a Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa unidad perfecta de que Dios es 3 y 1 a la misma vez. En esa relación perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios es absolutamente completo, no le falta nada. Entonces Dios no nos crea por necesidad, Dios nos crea por amor. Y eso es importantísimo. Si creemos que Dios nos crea por necesidad, entonces Dios depende de nosotros para su bienestar. Si Dios necesita de nuestras buenas obras, entonces Dios está sujeto a la actividad del ser humano y no es Dios. Pero Dios está por encima del ser humano. Dios no nos necesita a nosotros. Él no necesita de nuestro buen comportamiento. Dios no necesita de nuestras buenas obras. Dios no necesita de nuestro fruto. Entonces, si creemos que tenemos que dar fruto para hacer algo, como para suplir algo que le haga falta a Dios, es una motivación equivocada. La realidad del asunto es que Dios no exige nada. Y fíjense, esto es importante, les voy a mostrar en la Biblia donde dice eso claramente. Jesús les está hablando a los discípulos en Juan 6 y dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo de Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Entonces los discípulos le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? En otra traducción dice: ¿qué tenemos que hacer o cuáles son las obras de Dios que tenemos que hacer? Y Jesús les respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Punto. Nada más. La obra a la que Dios nos ha llamado es a creerle. Nada más. A veces pensamos y le añadimos cosas y decimos: sí, es a creerle, pero además de eso tenemos que hacer esto o aquello, aquello, aquello. Ahora, es cierto que Dios nos llama a dar fruto, eso es cierto, pero ¿cuál es la motivación? Entonces, podemos decir que la motivación no es para hacer algo, no es para demostrarle a Dios, no es para darle algo a Dios, no es para ganarnos su aprobación, no es para ganarnos un título o una posición, no es para sentirnos bien con nosotras mismas, no, es más bien dar fruto porque le creemos, es dar fruto porque confiamos en Él. Es dar fruto
porque ahí está la vida abundante. El fruto no es lo que precede al bienestar. El fruto es lo natural que sucede cuando estamos viviendo una vida plena en comunión con Dios. El fruto es algo natural. Cuando las plantas en la naturaleza están sanas, naturalmente dan fruto. No sé si ustedes alguna vez han visto un árbol frutal cuando está a punto de dar fruto. Y a veces se imaginan que uno ve ese árbol y el árbol se hace así, se estresa y ¡uy! Tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto. Y ya de pronto le sale fruto. Así no son los árboles, ¿verdad? ¿Cómo son los árboles? Tranquilitos. El árbol ahí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cuándo es hora de dar fruto? Si el árbol está en buena tierra, tiene buenas raíces y está recibiendo buen alimento, naturalmente cuando es tiempo de dar fruto, el fruto empieza a salir. Eso es lo natural. El fruto es el resultado natural de una vida sana, de una vida arraigada a Dios, de una vida donde estamos recibiendo de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Lo natural es que haya fruto que brote de nuestras vidas. No porque Dios lo necesite, sino porque Él lo ha puesto en nosotros y naturalmente va a brotar. En Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vale la pena hacernos la pregunta, ¿en qué consiste la vida abundante? Y a veces pensamos en el mundo materialista en el que vivimos que la vida abundante es una vida de bendición entre comillas, una vida donde tenemos abundancia material, una vida muy cómoda, una vida donde todo nos sale bien, pero bíblicamente esa no es la vida abundante. A ver, veamos el ejemplo de Pablo. ¿Será que Pablo vivía una vida abundante? Yo diría que sí. Yo diría que Pablo conocía perfectamente cómo era la vida abundante y sin embargo Pablo pasó por de todo, ¿verdad? Entonces no podemos decir que la vida abundante consiste en que todas las cosas a nuestro alrededor estén bien. La vida abundante consiste en que a pesar de que las cosas a nuestro alrededor no estén lo más cómodo posible, podamos tener gozo, podamos tener paz, podamos tener un sentido de que nuestra vida es importante, de que nuestra vida vale. Esa es la vida abundante. ¿Cómo experimentamos esa vida abundante? El fruto que sale de nuestras vidas es lo que nos lleva a tener abundancia de vida. Entonces damos fruto porque ahí está la vida abundante. Pero no es el esfuerzo de tratar de ese fruto para tener la vida abundante, sino es algo natural que sucede cuando Jesús está en nuestras vidas y nos está guiando. ¿Okay? Veamos Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Fíjense que ahí dice claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. Y sin embargo, a veces pensamos que, la salvación no es por obras, pero una vez que somos salvas, las obras empiezan a volverse más importantes. Pero no, ni en la salvación, ni en el resto de la vida con Dios, es por obras. Lo que define nuestra vida no son las obras que hacemos. Lo que define nuestra vida es la relación que tenemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Si esa relación está sana, naturalmente va a haber fruto, naturalmente va a haber buenas obras. Entonces dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No porque Dios necesite nuestras buenas obras, sino porque es andando en lo que Dios tenía preparado para nosotros que vamos a experimentar la vida abundante que el Padre tenía planeado para nosotros. Ahí podríamos ahondar muchísimo en ese tema de por qué nos creó Dios y cuáles son los propósitos con los cuales Dios nos crea. Pero lo que queremos dejar por sentado es que Dios no necesita de nuestras buenas obras. Nosotras necesitamos de nuestras buenas obras. Nosotras, las buenas obras que brotan de nuestra vida son las que nos llevan a vivir la vida abundante. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Ok. Entonces, esto es solamente el fundamento básico. Nos estamos haciendo la pregunta, ¿por qué ser fructíferas? ¿Por qué hemos sido creadas para ser fructíferas? Como dije anteriormente, en el mundo natural, los seres vivos y sanos naturalmente dan fruta. Naturalmente se reproducen. El síntoma de que algo anda mal es cuando no están dando fruto. Si dejan de dar fruto, entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué le está faltando?
Está mal la raíz, le está faltando agua, le está faltando alimento, algo está faltando. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Si en nuestras vidas no estamos dando fruto, eso nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar y darnos cuenta que algo nos está haciendo falta. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Juan 15 que si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, vamos a dar fruto. Es así de sencillo, es así de natural. Entonces, una de las cosas que se interponen también es que nos preguntamos ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de nuestras vidas? A veces respondemos mal esa pregunta. Y el problema si respondemos mal esa pregunta es que tratamos de definirlo con cosas que podemos medir. Y si tratamos de definir el fruto de nuestras vidas con cosas que se pueden medir, eso nos lleva a compararnos los unos con los otros, nos lleva a medirnos, nos lleva a sentirnos superiores o inferiores a los demás, nos lleva a cuestionarnos el valor de nuestra vida. Si entonces, por ejemplo, si yo pienso que el fruto que Dios está midiendo, que el fruto que es importante es llevar a las personas a los pies de Cristo, y obviamente ese es un fruto importante, pero no es el único. ¿Qué tal el fruto de ser compasivo con una persona que necesite compasión? ¿Qué tal el fruto de ministrarle sanidad a alguien que esté enfermo? ¿Qué tal el fruto de sentarte en silencio con un amigo que está pasando por un momento difícil y ministrarle la presencia de Dios en ese momento? Todo ese es fruto. Nosotros tratamos de ponerlos en categorías de cuáles son más importantes que los otros, pero Dios no. Para Dios nos invita a participar con Él en su obra. Y cada vez que participamos con Él en su obra, en lo que Él quiere hacer, ese es fruto que brota de nuestras vidas. El fruto de nuestras vidas es todo lo que nosotros hacemos en cooperación con Dios. Cuando nos unimos a Dios en lo que Él quiere hacer y dejamos que Él fluya a través de nosotros, ese es el fruto verdadero. Cuando nos equivocamos y tratamos de producir fruto que nosotros definimos, nos motivamos a nosotras mismas a hacer obras porque tenemos que acumular puntos, digámoslo así, podemos caer en lo que dice Jesús. Fíjense en Mateo 7:22. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Y normalmente eso nosotros humanamente diríamos, wow, qué montón de fruto el de la vida de esa persona. Maravilloso, deberíamos aplaudirles. Y sin embargo, ¿qué dice Jesús? Yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, hacedores o obradores de maldad. La definición de maldad y la definición bíblica de maldad son buenas obras que hacemos por nuestra propia motivación, por nuestro propio esfuerzo y no obras que son iniciadas por Dios. Pesado, ¿no? Porque a veces el esfuerzo de crear fruto, tratamos nosotras mismas de identificar cuál es la necesidad, qué debo hacer, cómo debo hacerlo. Y fíjense que si nos vamos al jardín del Edén, lo que pasó al puro comienzo es que Adán y Eva, que estaban caminando con Dios, compartiendo con Dios para cuidar toda la tierra. Dios les había delegado esa tarea, pero para que la hicieran juntamente con Él. ¿Cuál fue el pecado original? Que le creyeron la mentira al enemigo y comieron de un fruto que les abrió los ojos y dijeron, nosotros podemos controlar las cosas. Nosotros podemos definir cuál es el fruto. Pues nosotros podemos definir cuáles son las obras que hacer. Nosotros podemos definir cómo hacerlas. Nosotros podemos controlar esas variables. Y dijeron, gracias Dios, pero no te necesitamos a ti. Lo que necesitamos es información. Y hoy en día, aún dentro de la iglesia, muchas veces volvemos a caer en eso mismo, decirle, gracias Dios, ya nos diste las instrucciones, ya nos diste el manual de vida que es la Biblia. Gracias, pero ahora yo puedo sola. Y cuando tratamos de producir fruto por nuestras propias fuerzas, podemos caer en ser obradores de maldad. Entonces, el fruto verdadero no es el de nuestro esfuerzo propio. El fruto verdadero es el resultado de permanecer en él. Y no somos nosotros quienes debemos juzgar si ese fruto es válido o no. Solamente depende de si estamos respondiendo a lo que Dios nos ha dicho o no, a nosotras mismas. En Juan 15:5 Jesús dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. No es separados de mí lo que hagan no les va a salir tan bien. No es separados de mí van a hacer poquitas cosas. No, separados de mí, nada pueden hacer. O sea, que lo que hagamos, por muy bueno que parezca, si lo hacemos independientemente de él,
no es fruto. A mí me da risa a veces que escucho personas que dicen, no, fulanito que ni siquiera es creyente, no, fulanito es más cristiano que muchos que están en la iglesia. Yo digo, ok, tu definición de cristiano está equivocada. Porque la definición de cristiano no es una persona que imita las obras de Jesús. La definición de cristiano es la persona que está permaneciendo en Él, que está viviendo en Cristo, que Cristo está morando en Él y que a partir de eso hay buen fruto. Pero si las buenas obras, si el buen fruto, entre comillas, que se le ve a la persona es una obra independiente de Jesús, eso no es buen fruto. Esas son obras de maldad. El buen fruto solamente se da cuando estamos permaneciendo en Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Una cosa que me encanta de Juan 15 es que Jesús dice que yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y mi Padre es el que cuida el viñedo. El Padre es el que se encarga de que la vid sea fructífera. Es iniciado por el Padre, cuidado por el Padre, mantenido por el Padre, sanado por el Padre. El Padre mismo es quien se encarga de que seamos fructíferos. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que el fruto no es para agradar a Dios, que el fruto no es para crearnos un renombre, que el fruto no es para autosatisfacernos, que el fruto no es algo que podemos hacer por nosotros mismos, sino que es una respuesta a la obra de Dios. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de hechos. ¿Les quedó claro el fundamento? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver 3 fundamentos de hechos. Vamos a ver 3 ejemplos de hechos. Vamos a ver a Esteban, vamos a ver a Felipe y vamos a ver a Pedro y vamos a hacer unas pequeñas reseñas acerca de cada uno. Obviamente no vamos a poder ver sus vidas en su totalidad, sino algunas partes del libro de Hechos que nos ilustran ciertas cosas interesantes acerca de ser fructíferos. Empecemos con Esteban. En Hechos 6:5 o en Hechos 6, la iglesia elige a varios hombres para que se encarguen de la distribución de alimentos. Nosotros hoy en día diríamos, ese es un trabajo pequeño en la iglesia, ese es un trabajo de poca importancia. Entonces escogieron unas personas que se encargaran de lo no importante para que los apóstoles se pudieran encargar de lo importante. Pero a veces nosotros medimos mal. Fíjense acá cómo escogieron a las personas. Dice que eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Pero vean lo que dice, cuál es la hoja de vida de Esteban. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban no era reconocido por su intelecto o por su elocuencia o ni siquiera por tener un don de administración. De pronto los tenía, no sé. Pero lo que reconocían de él es que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Eso lo llevó a tener una posición realmente muy importante dentro de la iglesia. Hoy en día no la reconocemos como algo tan importante, pero para la iglesia primitiva era una posición muy importante y por eso estaban buscando hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Luego dice en 6:8, dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Ahí vemos que la vida de Esteban estaba dando mucho fruto, había mucha evidencia de la llenura del Espíritu Santo y de la cantidad de fe con la que él vivía. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que ambos son importantes, tanto la gracia como el poder. Si tenemos mucho poder en el Espíritu, pero no lo mezclamos con gracia, podemos abusar de los dones del Espíritu, podemos abusar del poder que Dios nos ha dado, podemos abusar de la autoridad delegada que tenemos en el nombre de Jesús. La gracia de Dios es la que nos lleva. Niños, lo siento. La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que hace que el fruto sea beneficioso para quienes lo reciben. El fruto de las obras de poder que podemos hacer en el nombre de Jesús es bueno cuando está mezclado con gracia, lleno de gracia y de poder. Entonces, si tenemos poder sin gracia, abusamos del poder. Pero si tenemos gracia sin poder, es muy limitado el fruto que podemos dar. El fruto al que Dios nos invita es hacer las mismas obras que Jesús y más aún, porque Jesús fue al Padre y envió el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, las dos cosas son importantes, llenos de gracia y llenos de poder. ¿De dónde provienen la gracia y el poder? Del Espíritu Santo.
de cultivar la relación con el Espíritu Santo, de vivir en fe, en relación con el Espíritu Santo, para que lo que hagamos en nuestra vida no sea iniciado por nosotros mismos, sino iniciado por el Espíritu Santo. De ahí provienen la gracia y la fe. Fíjense que si volvemos al 6:5, dice que no lo eligieron por los milagros que él hacía, aunque dice en el 8 que hacía muchos milagros, pero no lo eligieron por los milagros, lo eligieron porque era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Nosotros tendemos a poner a la gente a veces en un pedestal. Si vemos personas que obran milagros, las ponemos en un pedestal, les damos títulos, les damos, les queremos dar los mejores asientos, las queremos guardar en un sitio especial para que no se les dañe la unción. Qué mal lo tenemos. Esteban era una persona normal, lleno de fe, lleno de gracia. No tenía un título importante, no tenía una posición importante, nada. Simplemente se movía por fe y hacía lo que el Espíritu Santo le indicara hacer. Por eso, el fruto en su vida. Era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Esteban se dedicó a repartir los alimentos y ahí, sin reconocimiento, daba fruto. Qué interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que para dar fruto tenemos que tener posición de autoridad, tenemos que tener título, tenemos que tener... Nada, aquí nos muestra que Esteban simplemente vivía lleno del Espíritu Santo y se movía en la gracia del Espíritu Santo, respondiendo a lo que el Espíritu Santo le decía. Ese es Esteban. Ahora, ¿qué de Felipe? Felipe fue otro de los que escogieron en esa misma situación, pero a Felipe lo vemos más claramente en Hechos 8. Felipe estaba en Samaria y dice, entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Ok, ahí vemos el fruto de la vida de Felipe. Había evidencia de fruto de que Dios estaba haciendo muchas obras a través de Felipe. Pero a veces nos enfocamos en los grandes milagros, pero no nos fijamos en por qué llegó Felipe a Samaria. ¿Por qué estaba en Samaria? Bueno, ahí dice en el versículo 5, dice, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Los que fueron esparcidos. Llegó a Samaria por la persecución. Nosotros muchas veces queremos fruto, pero no queremos incomodarnos. A veces pedimos avivamiento, pero también pedimos tranquilidad y comodidad. Yo me acuerdo en el 2015 más o menos fui a Egipto y fue un viaje muy interesante, un viaje misionero en Egipto, y estando allá fuimos al Cairo, fuimos a una iglesia muy grande en el Cairo, una iglesia en esa época tenía como 7,000 miembros, una iglesia evangélica, muy poderosa la iglesia, y tuvimos la bendición de podernos reunir con el pastor de la iglesia, el pastor Sameh. En ese momento Egipto estaba a punto de tener elecciones presidenciales, y hablando con el pastor, y el pastor nos dijo esto, vienen nuevos tiempos, y nos tememos que vamos a sufrir persecución otra vez. Le digo, ahora no me malentiendan. Nosotros le damos la bienvenida a la persecución porque hemos visto la gran cosecha que viene de ella. Solamente que no estoy seguro si la gente la podrá soportar otra vez. Pero esas palabras, ¿cómo me tocaron a mí? Le damos la bienvenida a la persecución porque vemos el gran fruto, la gran cosecha que viene de la persecución. Y yo pensaba para mis adentros, en esa misma época acá en Estados Unidos estábamos orando muchísimo para que Dios cambiara nuestro gobierno, para que Dios cambiara las circunstancias, para que podamos tener más paz y más tranquilidad. Y al mismo tiempo estábamos orando, Dios trae avivamiento, Dios que haya mucho fruto, Dios que tu iglesia se mueva y haya un gran renacer acá, pero manténnos cómodos y en paz. En Hechos el avivamiento siempre se produjo a raíz de la persecución. Siempre había persecución, avivamiento. Persecución, avivamiento, persecución, avivamiento. ¿Y cuántas veces nosotras, llamadas a dar fruto, decimos, sí, yo quiero que mi vida dé mucho fruto, pero también quiero que toda mi vida esté bien, tranquilito, que todas las cosas me salgan bien? Les comenté que hace 17 años perdí a un esposo de cáncer. Y yo recuerdo que en ese proceso, yo pensaba que el mayor testimonio que podíamos tener nosotros era que Dios sanara a mi esposo milagrosamente. Entonces así mi familia en Colombia, que es inconversa, podría ver
el poder de Dios manifestado y así iban a creer. Bueno, mi familia nos estuvo observando a los dos durante 5 años del proceso de cáncer de Aníbal y nosotros estábamos muy firmes en la fe, pidiéndole a Dios que lo sanara, creyendo que bíblicamente sabemos que Dios desea la sanidad, sabemos que esa es la voluntad perfecta de Dios. Esa era nuestra esperanza. Para mi sorpresa, y fue un proceso muy difícil, Aníbal partió con el Señor. Mi familia pensó que a raíz de eso yo iba a perder la fe. Y me vieron pasar por el duelo con un sentir de paz, con un sentir de consolación, con un sentir de gozo, con una tranquilidad y una paz que ellos desconocen. Y a partir de eso, muchos de mi familia han entablado conversaciones conmigo, me hacen preguntas acerca de la fe, lo que nunca antes pasaba. Yo pensaba que para que mi vida diera fruto, tenía que haber evidencia de que todo en mi vida funcionaba como yo quería. Y sin embargo, Dios usó un momento difícil, un momento de dolor, un momento que no lo voy a llamar persecución porque es una categoría diferente, pero un momento de tribulación, un momento de prueba para que mi vida diera más fruto. Y hoy en día, inclusive con ese libro que Mari compartió, el de Lecciones Aprendidas en la Batalla, Dios me ha permitido ver cómo ese libro, esas pequeñas enseñanzas que yo recibí durante esa época tan difícil, han dado fruto en la vida de otras personas. Entonces eso es lo que aprendo yo de Felipe, que nosotros queremos dar fruto, pero queremos la comodidad también. Pero de pronto, si queremos ser más fructíferas, si queremos ver más fruto, más abundancia de fruto en nuestra vida, tenemos que estar dispuestas a pasar por cosas difíciles. No quiere decir que tenemos que pasar por cosas difíciles. Quiere decir que debemos estar dispuestas, que nuestro corazón debe estar dispuesto, abierto a Dios. Damos una cosa más acerca de Felipe que es interesante. En los versículos 26 y 30 de ese capítulo, está la parte donde Felipe va al eunuco que estaba leyendo Isaías. ¿Recuerdan la historia? Entonces, ¿qué dice? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y cuál es el cual es desierto? Luego dice en el 27, él se levantó y fue. Saltémonos al 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe corriendo le alcanzó. Lo que yo veo ahí es una obediencia inmediata. Dios le dio una instrucción, levántate y ve hacia el sur, y Felipe fue. Acércate y júntate a ese carro, y Felipe corrió y se acercó al carro. Felipe no se esperó a que Dios le diera todas las instrucciones. Dios no le dijo, quiero que vayas al desierto y ahí va a haber un carro y entonces vas a correr al carro, entonces va a ser un eunuco y entonces vas a hacer esto y esto y esto y esto. Dios le dio una instrucción, sin más explicación. Y Felipe rápidamente aceptó esa instrucción y la hizo. La historia no nos explica cómo el Espíritu Santo le dio las instrucciones a Felipe, eso no es lo importante. Lo importante es que apenas él escuchó la instrucción, lo hizo. A mí me pasa muchas veces en mi vida que siento que Dios me habla algo, digamos, ve y háblale a esa persona. Y yo ahí mismo empiezo el diálogo con Dios. Pero Dios, ¿será que tal que la persona no me reciba? ¿O qué tal si, qué quieres que haga cuando vaya allá? ¿De qué quieres que le hable? ¿Qué va a pasar entonces? Yo quiero que Dios me pinte todo el panorama de todo lo que va a pasar antes de dar el paso inicial de fe. Pero lo que vemos en Felipe es que Dios le fue diciendo paso a paso qué hacer y él fue obedeciendo paso a paso. Y a veces Dios nos llama a hacer cosas que a nosotros nos parecen insignificantes. Pero si obedecemos inmediatamente, poco a poco el Espíritu Santo nos va mostrando el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Y el fruto se ve al cabo de varios pasos de obediencia que damos, aunque no entendamos todo el panorama con anterioridad. Entonces lo importante de Felipe es que él obedeció inmediatamente, sin tener todos los detalles. Un paso a la vez, uno tras uno tras uno. Eso veo en Felipe. Entonces, en Esteban vemos que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, que respondía a lo que el Espíritu Santo le decía. En Felipe vemos uno, que fue a raíz de la persecución. Dos, que también Felipe obedecía inmediatamente las instrucciones del Espíritu Santo, sin cuestionarse qué más iba a pasar. Inmediatamente, obediencia. Terminemos con Pedro. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces rápidamente cubrimos a Pedro.
En Hechos 11, los creyentes de la circuncisión, o sea, los judíos, estaban criticando a Pedro por haber ido a comer a la casa de Cornelio, que era un gentil. ¿Recuerdan esto la historia? Entonces, ahí en Hechos 11, vemos a Pedro está contando la historia de lo que sucedió en Hechos 10, que fue cuando le bajó la manta de comida y Dios le dijo, mata y come, y Pedro habló con el Señor varias veces hasta que captó lo que Dios le estaba tratando de decir y entonces fue a la casa de Cornelio. Entonces dice, yo estaba orando en la ciudad de Jope y vi una visión, un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado del cielo por los 4 extremos, llegaba donde yo estaba. Cuando fijé la vista en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Luego oí también una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa común o inmunda. Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y todo volvió a ser retraído al cielo. Y aquí llegaron enseguida 3 hombres a la casa de donde estábamos enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Entonces, ¿cuál fue el proceso? Pedro estaba orando, vio una visión, escuchó una voz, llegaron unos hombres, y luego el Espíritu le confirmó lo que estaba haciendo. Entonces sabemos que en Hechos 10, mientras Pedro estaba en la casa de Cornelio, cuando Pedro respondió al llamado de Dios, estando en la casa de Cornelio, mientras estaba predicando, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, fueron bautizados con el Espíritu Santo, y ahí fue la confirmación de que la salvación también era para los gentiles. ¿Okay? Pero ojo, la clave aquí es que Pedro tuvo que estar dispuesto a romper con sus tradiciones religiosas. Dios le estaba pidiendo a Pedro que hiciera algo a lo que Pedro había sido muy bien instruido a no hacer. Pedro tenía muy claramente cómo eran las leyes del judaísmo. Pedro tenía muy claramente y las había vivido desde que era niño. Pedro era un judío, digamos, practicante de la religión. Aunque había conocido a Jesús, seguía aferrado a esas normas del judaísmo. Era normal eso en la iglesia primitiva. Y Dios tiene que venir a Pedro y decirle, quiero que hagas algo que a ti te va a parecer que no tiene nada que ver, que no tiene sentido, que tú vas a pensar ni de riesgo. Si fíjense que Pedro lo dice, no, Señor. Yo le dije, no, ni de riesgo voy a hacer eso. Pedro tuvo que estar dispuesto a dejar de lado su entendimiento religioso, tuvo que estar dispuesto a dejar de lado sus experiencias, sus tradiciones, inclusive su doctrina, para dar un fruto abundante. A partir de la conversión de Cornelio y toda su familia, el fruto en el mundo de los gentiles se empezó a abrir y luego Pablo agarró la batuta y siguió corriendo con eso. Pero Pedro tuvo que estar dispuesto a romper con sus tradiciones religiosas. Dios le dio una visión para ilustrarse. Lo interesante es que antes en Marcos 7, Jesús les había dicho a los discípulos, les dijo básicamente, no llames inmundo lo que yo he llamado limpio. Se los había dicho y lo vemos en Marcos, cuando Jesús estaba acá en la tierra, ya les había dicho, no llamen inmundo lo que yo he llamado limpio. Y aquí vemos a Pedro, Dios le está diciendo, mata y come, yo le estoy declarando limpio, y Pedro dice, no, Señor, no puede ser, te estás equivocando, no puede ser así. Y sin embargo Dios le repitió, tan lindo Dios como es de paciente, Dios le repitió y le repitió la instrucción, hasta que por fin Pedro captó, Dios está diciendo que los gentiles no son inmundos como yo había pensado. Yo me pregunto en nuestro mundo hoy en día, ¿quiénes serán las personas a las que tal vez Dios nos llame? Y que nosotras en nuestro contexto religioso decimos, ni de riesgos con esas personas, no me junto con esas personas, no va a tener relación porque están fuera de la voluntad de Dios. ¿Y si Dios nos llama a ir a hablarles? ¿Y si Dios nos llama a ir a amarlas? ¿Y si Dios nos llama a ir a hacer algo bueno por ellas? ¿Estaremos dispuestas a hacerlo? ¿O será que nuestras tradiciones religiosas nos van a impedir dar fruto? Bueno, les dejo con ese pensamiento. Pero creo que es un punto de reflexión importante para nosotros. Realmente pensar, a veces lo que nos impide dar el fruto que Dios tiene preparado para nosotras es que nosotras mismas nos imponemos normas de comportamiento o reglas e inclusive le decimos a Dios, no, Dios, te estás equivocando con esa instrucción.
Pero Pedro estuvo dispuesto a reconocerlo y hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Entonces, la clave es estar dispuesta a saber algo nuevo. La clave es escuchar a Dios sin los filtros de nuestra religión. Entonces, vamos a resumir qué hemos dicho. Dijimos que no buscamos dar fruto para agradar a Dios, ni para merecernos su bendición, ni para demostrarle a Dios que lo tomamos en serio, ni para ser reconocidas, ni para sentirnos bien con nosotras mismas. Esa no es una buena motivación para ser fructíferas. Más bien, buscamos dar fruto porque Dios nos invita a hacerlo, porque ahí está la vida abundante, porque eso es lo natural cuando estamos vivas y estamos sanas. Las que estamos... Los perros también están vivos y sanos. Las que estamos aquí estamos vivas y sanas y queremos dar fruto. Y lo natural en nuestras vidas es dar fruto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Como Esteban, somos mujeres de fe, llenas del Espíritu Santo, andando en gracia y en poder. Y esas dos cosas son obra del Espíritu Santo, la gracia y el poder. Recibimos las dos y andamos en las dos. Como Felipe, debemos ser mujeres dispuestas a sufrir. De pronto las cosas no resulten como nosotras queramos, pero podemos confiar en Dios de que Él siempre, siempre, siempre nos da fruto. Aún si pasamos por algo difícil, va a haber fruto en nuestras vidas, que va a ser para darle la gloria a Él y va a ser de testimonio para las demás personas. También como Felipe, vamos a practicar la obediencia inmediata. Un paso a la vez. La obediencia inmediata, sin cuestionarle a Dios las instrucciones, sino cada paso que nos va diciendo, lo vamos haciendo. Y como Pedro, vamos a estar dispuestas a dejar de lado nuestras tradiciones para hacer lo que Dios nos llama a hacer, sin no tenga sentido. Para mí ese es el punto más difícil, el estar dispuesta a hacer las cosas que para mí no tienen sentido. Entonces, dejamos por ahí. Entonces, ya estamos sobre el tiempo, pero quiero abrir un poquitito, si alguna tiene alguna pregunta o algún comentario, podemos tomar unos minutitos para responder. Gracias, amiga. Creo que Urania había puesto una pregunta en el chat, si puedes leer la pregunta y contestar. ¿Cómo nos entrenamos en medio de la batalla? ¿Esa? Ok. Para mí, una de las claves del entrenamiento en medio de la batalla es hablar con Dios. Hablar con Dios, hablar con Dios. Una de las cosas que aprendí en mi batalla personal es que a Dios no le molesta que le expresemos nuestras preguntas, no le molesta que le expresemos nuestras emociones, no le molesta que le digamos sinceramente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando. Me encantan los salmos de David, que vemos que David siempre en muchos de los salmos empieza diciendo: Dios, me abandonaste, estoy solo, estoy rodeado de enemigos, nadie me ayuda, siempre abriendo su corazón, y luego levanta: ay, ahí estás, ok, gracias Dios, te voy a bendecir. ¿Verdad? Pero lo lindo es que a Dios no le molesta para nada que seamos honestas con Él. Entonces, cuando estamos pasando por una batalla, es importante poder abrirle nuestro corazón a Dios y decirle: te necesito. Abrirle nuestro corazón a Él simplemente es en vez de tratar de ser la que tengo que declarar todo el tiempo que estoy bendecida y que todo está bien. No, en la relación con Dios podemos ser sinceras con Él, y el ser sinceras con Él es hacerle la pregunta, es hacerle la invitación a que venga y nos ayude en nuestra debilidad. Entonces, para mí el entrenamiento en la batalla es reconocer nuestra debilidad, compartírsela a Dios y recibir la fortaleza de Dios que nos quiere dar en ese momento. Ese es el entrenamiento. Entonces, lo lindo es que en nuestra debilidad se perfecciona la gracia de Dios, y ahí es donde el fruto es fruto que permanece, cuando reconocemos que no es por nuestras fuerzas ni por nuestra perfección, sino porque le permitimos a Dios obrar a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras faltas, ¿no? Que se podría repetir acerca de los 3 hombres, de nuevo sus características y atributos. Sí, básicamente el resumen sería que como Esteban, somos mujeres de fe, llenas del Espíritu Santo, andando en gracia y poder. Como Felipe, dispuestas a sufrir, y practicamos la obediencia inmediata, un paso a la vez. Y como Pedro, dispuestas a dejar de lado nuestras tradiciones para hacer lo que Dios nos llame a hacer, así no tenga sentido. Muchas gracias, pastora. En verdad, creo que nos hemos sentido identificadas en
en mucho de lo que usted compartió, de manera personal, como Pedro, ¿no? A veces, híjole, Señor, pero ¿por qué? ¿Estás seguro que así, Señor? Híjole, ¿en serio esta vez? Y me veo bien reflejada ahí, ¿no? Queriéndole pedir explicaciones al Señor del por qué, para que yo lo pueda entender, ¿no? Y el Señor anhela nuestra obediencia. Y puedo decir que justamente en ese paso de dejar de cuestionar, he visto esos frutos de manera personal. Entonces, es cuando uno dice, híjole, perdóname, ¿no? Por no ser tan obediente como Felipe, ¿verdad? Que de hecho, puse una nota especial ahí en el tiempo en compartida, porque decía, creo que me falta más obedecer instantáneamente que pedirle explicaciones al Señor, ¿verdad? Muchísimas gracias, pastora. Y sí, por este tiempo, por esta preciosa palabra que ha hablado tanto a nuestro corazón, nos ha ministrado, ha sido tan oportuna, en verdad. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio y ya anhelamos esos libros, los vamos a pedir, los vamos a ordenar porque sabemos que definitivamente Dios hablará a nuestras vidas como lo ha hecho con esta palabra que ha llegado a llenar y afirmar y a retar nuestro corazón, que es realmente no solamente ha llegado como ese bálsamo, sino a retarnos de salir de esa zona de confort que muchas veces y esa posición que tomamos, ¿verdad? Llenos de fe, dispuestos a sufrir, porque su palabra dice que justamente tendremos aflicciones, pero Él está con nosotros y eso es lo mejor que tenemos, así que enfocadas, listas con su palabra, bendecimos su vida. Muchas gracias por sembrar en este hermoso ministerio. Gracias por su vida, Pastora Chiqui, ha sido un honor tenerla con nosotros y por supuesto que sí le voy a dar lugar a nuestra preciosa Mari para que ella nos despida. Bendigo la vida de cada una de ustedes, hermosas, y por ahí estuve todas las láminas, las estuve guardando y se las voy a compartir para quienes no pudieron tomar todas las notas, tengan todos los pasajes de este tiempo y también la grabación, pues ya la vamos a tener lista también para poderle dar otra escuchada porque estuvo buenísimo. Bendiciones a todas